13, verso 22. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios muy interesante que muchos de ustedes ya conocen. Mateo 13, capítulo 13, verso 22. Alabado sea el Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 13, 22 dice la palabra de Dios, el sembrador. El 22 dice, gloria a Dios. La semilla que cayó entre cardos es como el que oye el mensaje, pero las preocupaciones del mundo y la seducción del dinero asfixian el mensaje y queda sin fruto. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero, hermano, hacer una breve síntesis de lo que ocurrió el domingo acerca de lo que nos enseña la hermosa parábola del sembrador en cada vez que se predica o se enseña la palabra de Dios. Como yo decía, cuando uno predica la palabra de Dios y enseña la parábola del sembrador, pueden suceder unas de estas cuatro cosas. Número uno, algunos la oyen pero no la entienden. Decía el domingo, entonces, antepasado, viene el enemigo y les hace olvidarse totalmente de lo predicado o enseñado. Es el primer grupo. Es decir, que la escuchan, la oyen, pero no la entienden. Entonces, como no la entienden, viene el enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Le hace olvidar, que se le olviden esos principios de la palabra de Dios y lo que el predicador quiere enseñar. Pero hay un grupo 2, gloria a Dios, hay un grupo 2 que otros la oyen y se entusiasman, y en ese momento se proponen obedecerla. En el momento que la escuchan, se entusiasman y hasta la comparten con otro hermano o los hermanos, con sus amigos. Pero cuando vienen las pruebas, se desaniman y ya no la ponen en práctica. Es el grupo número 2. ¿No verdad que sí? La escuchan, se gozan, brincan, saltan, la comparten con el amigo, con el hermano, pero cuando vienen las pruebas, se le olvidó lo que el predicador le estaba enseñando. Yo creo que usted se vaya identificando con esos cuatro grupos. El grupo 3 es otro grupo que escucha con atención y se goza con las hermosas verdades de los principios de la palabra, los mandamientos de la palabra de Dios. Pero poco después es seducido, es atraído por todas aquellas cosas que el mundo ofrece. ¿Para qué? Para la satisfacción, decía, de los 5 sentidos y de lo que nosotros llamamos el ego humano. Y entonces el mensaje es escuchado, pero queda sin ser obedecido. ¿No verdad que sí, hermano? Estamos atentos al mensaje, lo escuchamos, nos gozamos, y es tremendo lo que pasa, pero viene el mundo, nos seduce con aquellas cosas, el ego, y hay un problema en la vida de ese creyente, porque no obedecemos, y no se propone a obedecer. El número 4, sin embargo, también hay algunos que escuchan, ¿ven? Entienden y hacen fructífera la palabra de Dios en sus vidas. ¿Saben por qué la hacen fructífera? Porque la obedecen. Y la palabra de Dios es obediencia. Por eso dice la palabra de Dios: ¿qué haces tú con sacrificarte tanto, con ayunar tanto, con orar tanto y no ser obediente? Es mejor la obediencia que los tantos sacrificios. ¿Qué haces tú con dominar los conceptos bíblicos, los principios bíblicos, la teología, la hermenéutica, la homilética, gloria a Dios, la escatología, todo lo que se llama IA, y no obedece lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Ve? Estamos totalmente desviados y contrarios a lo que la palabra nos está enseñando. ¿Cuántos mensajes, cuántas enseñanzas bíblicas nos han venido, gloria a Dios, a nuestras vidas, y a veces no ponemos en práctica en eso?
Por eso Spurgeon, si conocen a Spurgeon, un gran escritor, teólogo de la palabra de Dios, decía, gloria a Jesús, que la palabra cuando llega al corazón de la gente produce un cambio tan grande que la gente de afuera le preocupa y busca la forma de saber qué ha sucedido en la vida de esa persona. Por eso la palabra de Dios es lo que cambia, es lo que transforma, es lo que liberta, es lo que hace que uno, hermano, esté activo, es lo que uno, a pesar de los afanes de la vida, entender el compromiso que tenemos con el Señor. Y hablábamos, hermano, algunas, por ejemplo, los afanes, hablábamos de los afanes por las necesidades legítimas, hablábamos también, gloria a Dios, del engaño de las riquezas materiales, lo dice en Lucas. También hablábamos rápidamente sobre esos puntos, pero hay un punto que quiero compartir con ustedes, hermano, que es la consagración a los placeres de la vida. Y quiero que estén muy atentos a lo que quiero decirle. En Mateo, capítulo 13, verso 22, dice la palabra: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Pero Lucas los desglosa, hermano, un poco más cuando añade los placeres de la vida. Escuche bien, anoche estuvo aquí una psicóloga dando una conferencia muy importante acerca de la abstinencia y las enfermedades de transmisión sexual bajo una perspectiva bíblica. Porque la educación sexual en las escuelas no se está manejando como debe manejarse. La están, sí, y creo que no la están impartiendo en las escuelas públicas, lo que es la sexualidad y el concepto, porque y trae mucha preocupación si no es una persona que sea experta en esa área. No puede estar hablando tan fácilmente de sexualidad, de sexo y esas cosas. Y esta hermana ayer hablaba sobre la abstinencia. Y todo lo que todo lo que vinieron aquí anoche, que había muchos jóvenes, y yo felicito a esos jóvenes que estuvieron aquí anoche, y aquellos que trajeron amigos, los felicito porque fue interesante la conferencia y nos edificó a todos. Y por ahí viene una segunda conferencia que estamos trabajando ya, ¿no la que sí? Sobre la adicción en todo el contexto general. Siempre bajo una perspectiva bíblica, no se puede quedar eso, bajo esa perspectiva bíblica. Porque una cosa, un psicólogo a nivel secular, una cosa, el psicólogo de Cristo, de Dios, manejando conceptos del mundo, pero bajo esa base de la palabra de Dios, bajo esa perspectiva de la palabra del Señor. Es igual que en guerra espiritual, cuando se hace guerra espiritual se hace bajo esa perspectiva bíblica. No podemos dejar eso, ese fondo o ese trasfondo, porque para que la gente entienda del por qué la abstinencia y por qué la enfermedad de transmisión sexual, lo que sucede. Pero en este caso no estamos hablando de esa conferencia. Sí queremos felicitar a los jóvenes, al Ministerio de Jóvenes, porque fue tremendo lo que pasó anoche, gloria a Dios. Yo sé que muchos jóvenes de aquí, adolescentes, salieron bien edificados. ¿Amén? ¿No, verdad que sí? Y hay una pregunta que puedo decirles. ¿Cuál es el concepto Samuel? ¿Quién se lo aprendió? ¿Quién me dice? Gabriela. Cuando yo quiera. Vamos a hacerlo a la cuenta de 3, todos juntos. 1, 2 y 3. Cuando yo quiera. Ese es un aplauso a ustedes mismos. Son sumamente inteligentes, hermano. Y para el campamento de jóvenes la vamos a invitar a ella. ¿Quiénes van a ir los jóvenes para el campamento de jóvenes? ¿No van a ir los jóvenes para el campamento de jóvenes? Gloria a Dios. Vamos a llevar a ellos, los jóvenes, eso no es para niños, es joven. Ya, gloria a Dios. Bien, hermano, entonces, Mateo, hermano, menciona dos cosas: el afán de este siglo y las riquezas
o el engaño de las riquezas, dice Mateo. Esas son dos cosas. Pero Lucas, hermano, los desglosa un poquito más y dice los placeres de la vida. Lucas 8:14. Yo hago una pregunta, le hago una pregunta. ¿Puede ser un cristiano? ¿Puede un cristiano ser santo y a la vez disfrutar de los placeres de la vida? Es una pregunta. ¿Puede ser un cristiano ser santo y disfrutar de los placeres de la vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ver, Dayana. Sí. Lo que pasa es que todo depende cómo uno lo vea, porque por ejemplo para mí es un placer yo disfrutar de lo que Dios me ha dado. Yo ir a una playa y bañarme, para mí eso es un placer. Ahora, hay otro tipo de placeres que no edifican. Bien, ahí está, excelente. Denle un aplauso a Dayana por esta explicación. Miren, hermano, miren, ¿puede un cristiano ser santo? Y es la pregunta que yo me hago y me hacía. ¿Y disfrutar de los placeres de la vida? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Eso es así. Igual que el trabajo y las riquezas, los placeres de la vida no son pecaminosos. Por sí mismos no son pecaminosos. ¿Ser rico es pecado? No. ¿Tener bienes es pecado? Eso no es pecado. ¿El pecado qué es? El amor ¿a qué? Al dinero. Eso es lo que es el pecado. Hay gente que se afana tanto y trabaja tanto para lograr y conseguir algo, y de repente ¡pah!, le da un infarto, le da o lo que sea y se quedó todo. Pero tener dinero, porque es el concepto que se tiene, que hay predicadores y hay iglesias y pastores que condenan a aquellas personas que tienen, y incluso yo como en mi clase también, en una ocasión, hace 25 años atrás, yo predicaba un mensaje inquisidor, gloria a Dios, y no es que he cambiado el mensaje inquisidor, porque me gusta litigar, porque soy abogado y el litigio a mí me fascina. Y por eso soy inquisidor, y cuando hay pecado, soy inquisidor con el pecado, pero amo el pecador. Dígale a tu hermano que está a tu lado, el pastor vino fuerte. Yo no vine fuerte, hermano. Si yo estoy utilizando algunas palabras que ustedes deben de comenzar a asimilar. En los tiempos nuestros, los mensajes eran inquisidor. Era donde uno le hablaba a la gente que si no te pones esto te va al infierno, que si tú pones, si te veía cuando tú ibas a las casas y veía un cuadro de la Virgencita de la Altagracia, que el lunes estamos 22 días de la Altagracia, comenzábamos nosotros a decir, baja ese cuadro de ahí, que el otro, que el corazón de Jesús, y un sinnúmero de situaciones que se daban, que eso está mal, porque idolatramos a eso, y la idolatría es pecado. Porque la palabra de Dios nunca cambia. La santidad no se negocia. Ahora bien, yo digo, ahora lo que cambia es la metodología. Hay muchos métodos de cómo nosotros predicar el Evangelio, de ir más allá al Evangelio. Aleluya. Qué bueno, hermano, que nosotros compremos una guagua de esa de 30 pasajeros para hacer parte de ruta. Gloria a Dios. Y para comprar una guagua, ¿qué se necesita? Y el hermano que está a tu lado, se necesita dinero. Y el dinero, hermano, no es pecado. Ahora, el amor al dinero es lo que nos hace a nosotros pecar y separarnos de Dios. Yo quisiera, hermano, y estoy orando para que Dios nos provee de una guagua. ¿Para qué? Para encaminar y llevar a esos hermanos que viven lejos, que quizá no tengan un pasaje, que quizá no puedan moverse, o que está lloviendo, que se va la luz, o que el barrio es peligroso, que la guagua vaya y los lleve a su casa y los traiga. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quiénes van a estar hablando por eso? Y le ponemos una ruta en tal esquina, tal lado, tiene que tener que se quedó, se quedó. Hermano, yo estoy seguro que se va a vestir rápidamente, ¡fua!, porque la guagua va a pasar a las 6 de la tarde. Y eso funciona. Pero necesitamos recursos, dile a tu hermano que está a tu lado, necesitamos recursos. Entonces, tener dinero no es pecado, ser rico no es pecado.
sino el amor al dinero, el afán de tener algo. Por Dios, somos predicadores de la palabra. Por eso la palabra dice que tenemos que ser, ¿qué? Hacedor de la palabra del Señor. Una cosa es lo que yo predique y otra cosa lo que yo haga en mi vida. El afán, hermano, nos desvía. Para hacer un paréntesis, las cosas que queremos lograr. Por eso yo digo, no que no estudie, estudia, trabaja, capacítate, haz todo lo que tú entiendas, pero recuerda que Dios está en primer lugar en todas las cosas. Que nada ni nadie te aparte del tiempo que tú le has entregado a Dios en el tiempo. Entonces, por eso que el trabajo, dice la palabra, que en Lucas, que los placeres de la vida. Y cuando nosotros entendemos, hermano, que esos placeres de la vida se convierten en pecaminosos cuando nos consagramos a ellos, cuando le damos más tiempo a esos placeres y desplazamos a Dios. Es como decía Dayana, usted puede ir al cine, usted puede interactuar con una persona, usted puede ir a hacer sus labores cotidianas con su novio, gloria a Dios, estar un momento con su novio, ¿no es verdad que sí? Compartir con su novio, para poner un ejemplo, tomarse de la mano, hablar de historia, de geografía, de la Biblia. ¿No es verdad que interesante? Leer una obra literal, por lo menos uno tiene que leer al mes una obra, por lo menos al mes una obra al mes, y hablar. Pero yo estoy seguro que muchos de los jóvenes que están aquí dirán, pastor, bueno, eso era en su tiempo, porque quizás hablaban de literatura, que ahora ni de la pelota hablan. Le tengo una buena noticia, le he cogido ganó anoche, por si acaso, claro, pero no Dios. Entonces, por lo menos eso. Pero tenemos que entender, hermano, que tenemos que hablar, que tenemos que conversar, porque Eclesiastés 3:3 dice todo tiene su tiempo, ¿no? Hay tiempo de uno darse la mano, hay tiempo de uno darse un besito, hay tiempo de uno ver una televisión, hay muchas que se ponen como rojas, así como colorada, el pastor, ay, pastor, no diga eso no es nada, Si usted tiene una novia o una enamorada o un enamorado, usted está orando, esperando respuesta de Dios, gloria a Dios, pero no es orando y con el mazo dando. No es verdad que no es orando y con el mazo dando. Porque a veces oramos pero estamos con el mazo dando. ¿Saben lo que es el mazo dando? ¿No es verdad que sí? El mazo dando es que estoy orando, pegó en la esquina, nos besamos, nos abrazamos y nos movemos para aquí. Y gloria a Dios, Señor, ¿será esta o no será esta? ¿Será esta mi mujer? ¿Va a ser mi mujer o no va a ser mi mujer? Pero está ya, bueno, te le cobrás después que ya tú ya le has puesto la mano, que no debe ser, gloria a Dios, y tú vuelves otra vez, mira, Señor, ¿será Filemona o será Antonia? ¿O será Berenjenita que está aquí? No sé. Gloria a Dios. Entonces de nada te vale. No, orando es orando, esperando el tiempo de Dios, porque todavía Dios habla. Entonces cuando tú a todo esto le dedicas más tiempo a los placeres de la vida, como dice Lucas, y como dice Mateo, que simplemente menciona dos cosas, que son los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, pero Lucas le pone la tapa al pomo, como decimos, y dice los placeres de la vida. El concepto placer de la vida es muy amplio y a veces hay personas que no logran entender ni definir lo que es los placeres. Siempre lo contextualizan en el aspecto negativo. Entendemos que el placer de la vida es gozarnos, es hacer y deshacer, es brincar, y eso es el placer de la vida. En el mundo, ¿qué hacen los que no son cristianos? Toman, van a estos sitios, juegan, van allí una que la otra, que patatín, y esos son los placeres de la vida totalmente. Tú como cristiano debes de entender que los placeres de la vida, hermanos, no son pecaminosos en sí mismos, como decíamos, sino son pecaminosos cuando desplazan a Dios. Los placeres de la vida, hermanos, no son pecaminosos en sí mismos, porque son una evidencia del gran amor de Dios. Escuche bien,
para el ser humano. Fue, hermano, Dios quien nos creó en lo primero, con todo lo necesario. ¿Para qué? Para ser capaces de disfrutar placer. Fue Él quien nos creó. Para nosotros disfrutar lo que Dios ha creado. Y hago un paréntesis aquí. Dios puso, hermano, Dios puso placer en cada uno de nuestros 5 sentidos. Miren, Dios nos dio un paladar que nos hace disfrutar de los alimentos. Eso no lo dio Dios. Cuando usted está cocinando, las mujeres que cocinan aquí, ¿cuáles son las mujeres que cocinan? Todas cocinan, algunas que no cocinan. ¿Y los hombres que cocinan? Hay hombres que cocinan, gloria a Dios, y cocinan bueno. ¿Y cocina bueno, Edward? Me voy a tener que preguntar a ver si ya está como media lenta en ese sentido. Miren, cuando el que está cocinando, lo primero que hace es que comienza a ¿qué? A probar. Juan Pablo, tú pruebas mucho la comida de tu esposa, ¿sí? Tú pruebas mucho la comida de tu esposa. No, te lo como como está hecho. ¿Y por qué te lo como como está hecho? Porque la va probando cuando la hace. Muy bien, eso tiene una lógica, ¿no es verdad que sí? Pero cuando ese paladar, cuando comienza uno a probar esa bicholita, yo me imagino a Sofi y a Javier en el quinto, ¿qué te digo? En el tren, bajando ese tren no es fácil, ¿no? Y subir para allá es mucho más difícil. Cuando el té no está fácil, tú esa y apruebas, chunchi, mi amor, le dice que no, eso está bien. Igual que la doctora, cuando viene, igual que la sierva. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, el placer del paladar, ¿no? Así le digo. O tú vas a una cafetería ahí a probar un sándwich y esa cosa, tú te pones como media, wow, qué bueno está este sándwich. Porque tú comienzas con el paladar a saber si está dulce, si está algo. ¿No verdad que sí, hermano? Cuando a usted le dan un refresco, algo, un jugo, ¿qué usted hace? Lo prueba, lo va a probar si está dulce, está. ¿No verdad que sí? Y si está bueno, ¿qué dice? Ahí en Nueva York, gloria a Dios. Y son de las cosas que nosotros tenemos que entender, que ese paladar, cuando, por ejemplo, yo ahora me tomo un poquito de Gatorade, ¿está bien así lo que sabe en inglés? Pronunciado. Lo que sabe en inglés es Gatorade. Es una palabra, como dice un pastor amigo, rimbombántica. Bien, cuando nosotros, hermanos, Dios nos dio el paladar que nos hace disfrutar de los alimentos. Cuando nosotros comemos, disfrutamos de los alimentos. Aleluya. ¿Quiénes de los que están aquí comen con libertad? ¿Usted sabe lo que es comer con libertad? Tranquilo. ¿No verdad que sí? Dice la hermana, pastor, comer con libertad es, mire, desafojarse de todo. Poner un abanico, subir los pies y prender televisión y eso, mire. Y la mujer, mi amor, ahora no puedo, estoy trabajando, gloria a Dios. Eso es comer con libertad, se tira alto, gloria a Dios. Como dice Salvador, se compran 2 camioncitos de yuca, arroz y de todo, y 20 chivos, gloria a Dios, es para allá, eso es comer y comer. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, Dios nos da ese privilegio de disfrutar del placer de esos 5 sentidos y ese paladar, hermano, los alimentos. Pero también Dios nos da la oportunidad, y es un gran placer, un par de oídos sensibles. ¿Para qué? Para apreciar la armonía musical, por ejemplo. Los oídos son ¿para qué? Para expresar o para escuchar y apreciar la música. Pero lo mejor en la vida es cuando uno aprecia lo que le dicen en los oídos. ¿Quién está enamorado aquí?
¿A quién le gusta que le susurren los oídos? Ru, ¿qué es lo que te gusta, Ru? Anda, Jairo, estate tranquilo, ¿eh? Entonces Jairo le dice a Ru, Rusita, aquí estoy yo, Rusita. ¿Cómo está la paloma? Y dice Ru que, estate tranquilo. Gloria a Dios. Se salva porque una vez le dice a la bebé, mami. Gloria a Dios. Dice Jairo, ay, vamos a Dios. Gloria a Dios. Y usted sabe lo hermoso es que cuando alguien le dice algo en los oídos, algo agradable, gloria a Dios, tu esposa, tu esposo, tu enamorado, tu amigo, mi amigo, lo que sea. Hermano, porque eso es parte de los placeres de la vida, los 5 sentidos. Alabado sea el Señor, un par de oídos sensibles. Cuando uno escucha una música, la de Beethoven, gloria a Dios, o el es Pavarotti, que ya no está con los mortales, gloria a Dios. Mozart, tremendo. Y Blasio, gloria a Dios. Entonces, son de las cosas que nos ayudan, hermano, y mal músico, a refinar su oído. Pero si usted se puede leer un libro, gloria a Dios, Pablo Neruda, algo sencillo, tremendo escritor, gloria a Dios, es algo maravilloso. Entonces todas esas cosas, esos 5 sentidos, hermano, el oído es sensible para apreciar la armonía musical. Pero hay otra cosa que Dios también nos creó, los ojos que ven. Los ojos ven los colores, pero los ojos ven más allá. ¿Qué ven los ojos? Los ojos ven cosas hermosas, cosas maravillosas. Y lo contextualizo cuando viene alguien, una hermana, un hermano, cuando uno lo ve, se siente bien, pero en el contexto ya de un matrimonio, de una relación matrimonial, cuando uno ve a su esposa que sale de la alcoba, gloria a Dios, y se está arreglando para volver a la alcoba, alabado sea el Señor, porque fue a la nevera a tomarse un vaso de leche para volver otra vez a la alcoba. Usted en su cama, ahí comienza a apreciar la hermosura que Dios le ha entregado, y usted dice, wow, sufre carne vieja, gloria a Dios. Y con los ojos uno ve tantas cosas maravillosas, pero con los ojos también uno ve tantas falditas cortas y tantas cosas extrañas, gloria a Dios. Que cuando uno hace así, porque la primera mirada no está bien, pero la segunda hay problema, gloria a Dios. Porque cuando hace así la segunda dice, wow, Jehová, tremenda la creación tuya. Y a veces van, en una ocasión, hermano, una anécdota, iba una muchacha en un motor, pero me tocó a mí que ella se puso delante de mí, del vehículo, y andaba con la alcancía casi afuera. Imagínense ustedes, yo manejando, ella delante de mí, ¿para dónde voy a mirar? No para la alcancía, sino hacia adelante. Y yo le decía, Señor, por favor, que se ponga a la derecha. Y yo me ponía a la derecha y no se ponía a la derecha y yo, oh, pero eso no es Dios, no, eso no es Dios que me está haciendo. Y entonces en un medio de un taponcito y nadie avanzaba la muchacha con y el caramá, entonces me la pegué yo a los lados y bajé el cristal, le digo, hermana, súbase los pantalones que se le ve el conde con todo por ahí atrás. Me dijo, gracias, Señor. Gloria a Dios que no me eché un boche, alabado sea el Señor. Porque si me dice a mí, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué tú estás mirando? Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por eso, hermano. Pero los ojos también, uno aprecia con los ojos las cosas maravillosas de Dios, la creación. Uno cuando va a la playa a disfrutar de lo que Dios ha creado, gloria a Dios, que uno se tire en ese mar y ve cómo las olas vienen, como le gustan a Mario allá arriba, y Mario comienza a solfear ahí, gloria a Dios. Pero a veces pasan una serie de cosas por el lado de uno que uno dice que, oh, gloria, santo Señor, bendito sea el Señor, oh, santo. Y comienza uno, ay, santo Señor, ayúdame a no ver esto, oh, santo Dios. Ay, Dios es bueno. En una ocasión estaba con mi esposa en un resort, no hace mucho,
Y yo no sé, yo tengo que aprender mucho, hermano, no soy medio tímido para eso. Y había una como aldea alemana, una cosa así, un idioma raro que yo no lo entendía. Ustedes saben que los extranjeros de este país, miren, se quitan todo para el sol. Imagínense ustedes, yo con todo típico de un dominicano paraguayo, con una pantaloneta hasta las rodillas, todo el mundo con su traje de bañito bien heavy, y este hombre con el barrigón, su chumplum para la playa, gloria a Dios. Y yo veo esta señora que se pone ¿cómo se llama? En el charlón, ahí, y comienza a quitarse cosas, y yo, bueno, déjame yo salir de esta playa, porque yo no creo que aquí, déjame yo irme de aquí. Y cogí y salí de la playa y me senté yo a los Nueva York con unos lentes, gloria a Dios, y nada más decía, ay Señor, cuántas cosas, voy a disfrutar de esta bendita y hermosa oportunidad que me concede de mirar tu creación, la playa tan hermosa. Y está a dos cosas mías, yo estoy hablando así, porque tú eres bueno. Y ella como no sabe hablar español, ella me miraba, y como yo estaba hablando solo, pensé que quizás estaba loco. Y yo, gloria a Dios, Señor. No me voy a tirar más a la playa durante una hora, voy a coger el sol para quemarme un poquito, para que la gente sepa que estaba en una playa. Alabado sea el Señor. Lo grande es que esta muchacha se para y me pasa por el frente. Digo yo, gloria a Dios, no es de veras, hermano, estaba de frente allá. Y pasa, y con un cigarrillo en la mano, en la boca, y con su esposo ahí. Y sucede eso. Y digo yo, wow. ¿Verdad que nuestro país es tremendo, es maravilloso nuestro país? Miren cómo la gente hace y deshace y nadie le dice nada. Y miren cómo estamos nosotros aquí. Y me dice una persona de seguridad que está ahí, que interactuó un poquito con él, y él me preguntó que si yo no tenía otro tipo de traje de baño. Porque estábamos interactuando, voy hablando. Yo tenía una pantaloneta que daba por ahí, hermano, y por el barrigón, no sé si usted así, así. Y él me pregunta, ¿y usted no tiene otro tipo de traje de baño? Yo le dije, bueno, hermano, mire, si yo me veo con un traje de baño como lo tiene ese y con la barriga que yo tengo, me van a quedar apedreado. Y si me veo un hermano, me van a mandar para el infierno, porque yo no me voy a quedar con mi pantalón corto, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y miren, y me gocé, gloria a Dios. Y nada. Y yo comencé a disfrutar de las maravillas que Dios ha creado para nosotros. Todo depende con qué intención tú mires las cosas. Pero los ojos, hermano, los ojos es parte de eso. Hay que apreciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Esos 5 sentidos que podemos ver, que podemos comer, los ojos que ven los colores. Pues está el olfato, que es capaz de distinguir las diversas fragancias. Cuando tú comienzas, por ejemplo, en los centros comerciales del país le dan un tiquecito a uno para oler los perfumes, para tú saber qué perfume es y otra cosa. Y hay un sinnúmero de situaciones que se dan con los 5 sentidos que Dios ha creado para nosotros disfrutar de ellos, que son parte de los placeres de la vida: el comer, el ver, el escuchar, el oler, porque con eso también se hacen muchas cosas interesantes. Gloria a Dios, todo bajo ese contexto. Lo que significa, hermano, que también con el olfato, que es capaz de distinguir diversas fragancias, como decía, una piel es capaz de hacernos conscientes de las más leves caricias también. Gloria a Dios. Y en todas las funciones de nuestro cuerpo, en todas las funciones de nuestro cuerpo, escuche bien, Dios, hermano, puso placer en toda la función de nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Eso es así. En todas las funciones de nuestro cuerpo, Dios puso placer. ¿A quién de los que están aquí no le gusta que le saquen? ¿A quién de los que están aquí le gusta que le saquen capa? Ay, eso es fascinante. Cuando uno está en el barbero, que se está recortando o afeitando, y el barbero le pasa la maquinita, uno como que hace, ¿qué?
como que se duerme. ¿Eh? Y eso, hermano, todo el ser humano, su cuerpo, Dios puso ese placer. Si Dios no lo pone, ¿qué va a pasar? No hay sensibilidad. Imagínese usted, gloria a Dios, cuando su esposo le pase la mano por la cabeza, le hable al oído, pruebe el sazón, escucha. ¿Qué va a pasar si no hay placer? ¿Es una máquina? Pero como Dios la sabe toda, puso placer en el cuerpo del ser humano. Y por eso es que nosotros tenemos que saber disfrutar de las cosas que Dios nos dio y nos entregó bajo el contexto de lo que la palabra nos ha enseñado. Siempre, hermano, no desligarnos de Dios. No es el trabajo, no es el afán, no es la riqueza. Tú puedes tener riqueza y los placeres, pero siempre en el orden que Dios ha establecido. No saliste del orden que Dios ha establecido. Los placeres de la vida, hermano, es para nosotros disfrutarlo a toda capacidad. De ir a la playa, de sacar un tiempo con la familia, porque hay cristianos que ni a la playa van, porque dicen que es pecado y no es pecado. Ir a la playa, hermano, es hasta bueno para la salud, porque todas las arañañas, como dicen por ahí, con la sal se va todo eso. ¿Sí o no, hermano? Aquí hay médicos y saben que es así. Gloria a Dios. Ir a la playa con la familia, disfrutar con la familia y ver la maravilla de Dios, comer lo que usted lleva, escuchar una canción cristiana, para ponerle la mano a su esposa, compartir con sus hijos, con sus hijas. Gloria a Dios. Eso es parte de los placeres de la vida. Y Dios puso el sazoncito que hacía falta en el ser humano. Alabado. Porque si Dios no pone el sazoncito, entonces vamos a ser como un robot. Nada. Es igual que alguien nos diga algo y estamos igualitos. Pues ninguno de los que están aquí, entonces, ¿en qué condición usted estuviera? Por eso que los placeres de la vida, aleluya, cuando se manejan como deben manejarse, todo resulta como Dios quiere. Y por eso es que en todas las funciones de nuestro cuerpo Dios puso el placer. Por lo tanto, los placeres de la vida, hermanos, los placeres de la vida no son pecaminosas por sí mismos. Pero los placeres de la vida se convierten en pecaminosos cuando ahogan la palabra de Dios y no la permiten fructificar con la obediencia. Dice Jesús en Lucas capítulo 8, 14, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son que ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Este tipo de persona o de personas escuchan la predicación, escuchan el estudio bíblico, lo entienden y lo comienzan a aplicar. Ese grupo de personas no es el terreno duro del camino donde la semilla no penetra. Tampoco es el terreno pedregoso que con poca tierra donde la semilla germina pronto, pero se seca y se pierde por la falta de profundidad y por el sol que le quema. Este tipo, hermano, de corazón es un terreno donde la semilla de la Biblia sí se encuentra profundidad. ¿Para qué? Para germinar y aún más para que la plantita empiece a crecer, pero ese crecimiento es interrumpido. Escuche bien, y no llega al punto de fructificar porque los espinos lo impiden, los espinos lo ahogan, los espinos no lo dejan crecer, y ahí es que está el problema. Alabado sea el Señor. No es que no entienda, no es que no pase por pruebas, no es que carezca de deseos de agradar a Dios, hermano. El problema radica es que, escuche bien, es que los placeres de la vida son su prioridad y han consagrado su corazón a ellos. Eso es donde radica. Si Dios, hermano, le pidiera que abandonara su familia y que vendiera todas sus propiedades y las regalara a los pobres
inmediatamente, hermano, podría un anuncio en el periódico, inmediatamente. Usted lo pone. Pero como Dios le mande que se niegue a sí mismo y que quite del trono de su corazón a los placeres de la vida, escuche bien, no puede obedecer la palabra de Dios y es ahogada y quedan sin fruto que glorifiquen al Señor. ¿Hay esperanza en un corazón así? Gloria a Dios. Yo creo que hay esperanza. Creo que hay esperanza. Si realmente tú te entristeces a no poder agradar a Dios a causa de algún placer pecaminoso, si en verdad te duele que la palabra de Dios no pueda fructificar porque la ahogan los espinos de los placeres de esta vida, no te voy a pedir, escucha esto, no te voy a pedir que levantes tus manos. No. Gloria a Dios. Tampoco te voy a pedir, tampoco que pases al frente. Pero sí, te voy a recomendar que haga lo que hizo el apóstol Pablo, según escribió en Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en mí, o lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí, dice la palabra del Señor. Tenemos, hermano, que tomar la firme decisión de negarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacerlo. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Estamos crucificados con el Señor. No te rindas, no renuncies a vivir la vida cristiana. Sé valiente e inténtalo una y otra vez para la gloria de Dios. Ya no te enfrentes a la tentación. Deja que Cristo lo haga por ti. Ya no vivo yo. Refúgiate en la gracia de Dios. Vive tu vida en este mundo en la fe de Jesucristo. Recuerda que Cristo te ama y murió por ti y murió por mí. Aleluya. Y precisamente porque sabe que eres débil. No te enfoques. Escucha esto. No te enfoques en tu debilidad. No lo permita. No te enfoques en tu debilidad. No luches con tus propias fuerzas. Te recomiendo que pongas los ojos en Cristo, porque tu socorro viene de Jehová. Tu socorro viene de Jehová. Dile al hermano que está a tu lado: mi socorro viene de Jehová. Y como mi socorro viene de Jehová, aleluya, Él hará que la palabra, su palabra, fructifique en tu corazón. El socorro, tu socorro viene de Jehová. No te rinda. Dios está de tu lado. Dios está peleando por ti y por mí. Alabado sea el Señor. En todas las iglesias hay cristianas, hay gente que han dejado su primer amor con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los espinos, los afanes por las cosas de esta vida temporal han ahogado la palabra de Dios que fue implantada por el Espíritu Santo en el corazón, en nuestro corazón, y la han hecho infructuosa. Quiera Dios, hermano, quiera el Señor que la palabra suya haya caído, y la palabra nuestra y la palabra que usted da
haya caído en los corazones de cada uno de nosotros. Esa palabra que estamos dando hoy, esa palabra que usted quizá de un momento caiga en los corazones de su familia, de sus amigos, de sus hermanos. Que la buena tierra donde la semilla fructifique a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya, den los frutos. Y la pregunta que yo me hago y la comparto con ustedes: ¿debe el cristiano trabajar arduamente para sacar adelante a su familia? Sí, debe de hacerlo. Porque el que no provee para lo suyo es peor que los incrédulos. Aleluya. Pero no debe descuidar su vida espiritual. Porque Dios no quiere que nos afanemos y aturdamos en los quehaceres de la vida, como Marta. Alabado sea el Señor. ¿Puede un cristiano tener dinero, tener riqueza y ser santo a la vez? Sí puede serlo, gloria a Dios. Porque es otro concepto mal manejado por muchos predicadores, gloria a Dios. Yo conozco cristianos que son millonarios y son cristianos de verdad. Alabado sea el Señor, porque la riqueza la da Dios, pero el amor del dinero no es de Dios. Y por eso hoy en día hay mucha gente que está en el punto siempre de la mezquindad, en el punto, hermano, que todo lo que ve, aleluya, es negativo, y siempre viven con el mismo CD. No, nunca tienen, nunca pueden hacer esto, nunca pueden aportar para la obra, nunca pueden hacer esto, siempre son mezquinos, y por eso no echan para adelante. A Dios hay que darle con el corazón y con la alegría, no con tristeza ni con gozo, ni es lo último que me dé o lo que yo tenga lo último. No, 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 porque eso es de Dios. Aquí, hermano, todo el que quiera ser rico puede ser rico, y eso no es pecado. Trabaje para eso. Pero recuerde que usted no puede dejar eso y darle más prioridad a eso y olvidarse de Dios, porque así usted está fallando. Gloria a Dios. Trabaje si está trabajando. Dios desea que usted viva una vida de contentamiento. Contentamiento, confiado alegremente en Él. ¿Cuántos cristianos con la cara fea? Dice un escritor: yo no tengo culpa de lo que te pase o de lo que te está pasando. Yo simplemente quiero ayudarte para que no te vuelva a pasar. A veces, hermanos, estamos siempre dispuestos a dar consejería, a ayudar a los hermanos, a decirles que se pongan contentos. Pero cuando nosotros estamos allá en los bliches sentados, estamos con la cara. Cuando nosotros estamos: Dios te bendiga. Y cuando estamos aquí arriba somos, hermanos, ni Superman ni la Mujer Maravilla, y comenzamos a brincar. Cristo es bueno, que Cristo nos da alegría, Dios se goza. Pero cuando nos bajamos del púlpito, ¿cómo te está? Estoy entre dos. Entre Lucas y Juan Mejía. Y uno dice: hermana, Cristo, ríase, que Cristo le ama. No, que sí, hermano, pues ríase. Gózase en el Señor. Que Cristo le ama, no importando por lo que está pasando, Cristo le ama. Pero a veces, hermanos, somos creyentes que estamos siempre con la cara fea así, ¿ve? Para uno entrarle hay que pensarlo dos veces. Ni una sonrisa le gritan al Señor, y predicamos sobre la alegría, el gozo, el corazón. Y los placeres de la vida es conversarnos en el Señor. A mí me gusta relajar, hermano. Yo me he encarado. Si Dios murió por mí en la cruz del Calvario, ¿por qué yo tengo que estar triste en mi corazón? Un corazón que está triste no puede alabar a Dios. No es así. Un corazón que está triste no puede alabar a Dios. La Biblia dice que tenemos que ser hacedor de la palabra. Todo predicador tiene que aprender que tiene que ser hacedor de la palabra, no simplemente oidores. Porque conocimiento, quizá usted tiene conocimiento, pero ese conocimiento no está aplicando bien. Bella, gloria a Dios, no lo aplica bien. Porque un cristiano no puede estar con la cara fea. Dígale al hermano que está a tu lado: un cristiano no puede estar con la cara fea. Yo le voy a hacer una pregunta:
preguntar, los que están aquí, ¿quién amanecieron hoy trabajando? ¿Quién amanecieron? Alexander amaneció trabajando. ¿Quién más? Alexander amaneció en su trabajo y está aquí en la iglesia. Está en la iglesia, que debe estar aquí en su casa acostado, descansando, pero él está aquí con su familia, adorando al Señor. Pero hay muchos que no han amanecido, que amanecieron con su esposa al lado y están con la cara fea así. Miren el hermano que está a tu lado. Porque Dios, hermano, lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Y Dios no hace porquería. A mí me gusta hablar con Sonia, por ejemplo. Sonia, y no es porque está presente, pero Sonia es una mujer sabia. Es una mujer, hermano, que tiene a Johnny ahí como debe ser. Como debe ser. Lo tiene noqueado y atendido. Y no le bajo uno, Johnny, no le bajo uno. A quinta lo tiene. Cuarta. Para subir arriba de ese camión de ponerle quinta. Y Sonia, cada vez que yo hablo con Sonia, yo nunca he visto a Sonia con la cara de quiquero. Siempre con una sonrisa en victoria y animando a uno para poner un ejemplo, gloria a Dios. Nunca la he visto así, y pasando por situaciones difíciles, como se murió su mamá, la vi también con la misma cara, llorando, pero siempre estaba con esa fuerza y esa vida. Porque a eso Dios nos ha llamado. Porque Dios, hermano, nos creó esos 5 sentidos. Y Dios nos dice a nosotros que nos alegremos. ¿Por qué? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías que nos regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque el grande el que está en medio de ti es el Santo de Israel. Y a veces por cualquier cosa, hermano, para hacer un paréntesis, estamos con la cara fea. Y ninguno de los que estamos aquí somos feos. Todos los que estamos aquí somos hermosos. ¿Sí o no? Preciosos, bellos. Mírense en un espejo que usted vea. Dios no hace porquería, lo que Dios se hace bueno. Cuando usted se está cambiando, usted se ve en el espejo, usted dice, yo no me creo esta hermosura. Lo que no me... Y eso soy yo. Yo no creo eso, mira, porque yo antes era raro, porque yo ahora estoy precioso, gloria a Dios. Y voy a gimnasio, me pongo más bonito. Ay, santo, gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor. No le van a hablar. Cuando ustedes ponen ese espejo, dice, bueno, agárrate ahí, oye, agárrate ahí, no. El que Dios así, si no, pregúntale a Corrado. Que hay tremendo. La voy a bajar un ching ahí porque después no quiero problemas. Porque eso es lo que hace el Señor, hermano. Tenemos que estar siempre contentos, gozosos, alegres, gloria a Dios. Un corazón que alaba a Dios no puede estar triste. ¿No verdad que sí, Katy? ¿Tú no puedes estar triste? Un corazón que alaba a Dios no puede estar triste. ¿Por qué no puede estar triste? Porque Cristo te ama y porque ya tú no vives tú, sino Cristo vive en ti. Ya Cristo está en ti. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, ¿sabes lo que hace Cristo? Cristo, hermano, se gozaba. Porque a veces queremos poner a un Cristo, miren, así. Dios le bendiga, hermano. No se reía. Muy serio, Dios le bendiga, hermano. Carita come. Ah, no te voy a bautizar. Carita come. Era una persona que le iban a bautizar. Esos son los cuentos de Pablo. Él estaba cantando esa canción de los rosarios. Carita Ilaca, entonces el pastor que vive, exactamente, el pastor que estaba al lado, que vivía al lado de su casa, que lo escuchó hablar así, él una vez reaccionó y dije, Tarita Cumi, ya te voy a bautizar por eso, y cambió el lenguaje y lo puso Tarita Cumi. Lo que quiero decir, hermano, si Dios vive en mí, yo no puedo estar con una cara y con una tristeza. Porque los placeres de la vida
Hermano, los placeres de la vida hay que saberlos manejar. Los placeres de la vida es para uno estar siempre gozoso, alegre, disfrutar de lo que Dios nos ha entregado, de mi familia, luego comer bien, ir, salir, pasarle la mano y ver, por supuesto, con los ojos las cosas buenas, los colores, escuchar una música bien instrumentada o bien tocada, alabado sea el Señor, ser alegre, no siempre con una tristeza, con un desánimo, con una raíz, con una expresión de mezquindad, de miseria, que todo el mundo viene, ay, que el otro, no, hermano, Dios nos manda a que entendamos esos principios de la palabra de Dios. Los placeres de la vida es gozar de las cosas que Dios ha creado para nosotros, que nos ha entregado el Señor. Y a veces hay creyentes, hermanos, que no han entendido, tienen tanto tiempo en el Evangelio y todavía no han comprendido lo elemental y lo esencial, que es gozarse de los placeres del Señor, de lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Y yo quiero que usted salga de aquí, de esta congregación, a su casa, con un rostro diferente. Que disfrute de los placeres de la vida. Los placeres de la vida, hermano, disfrutarlos no es pecado. Entiende lo que le estoy diciendo. Cuando usted hace de esos placeres de la vida lo prioritario, ahí sí es pecado. Pero cuando usted hace que Dios está por encima de todas esas cosas, ahí no es pecado. Porque Dios está por encima de todas las cosas. Y por eso la palabra de Dios es clara. El cristiano puede disfrutar a toda capacidad de los placeres de la vida. Alabado sea el Señor. Porque los placeres de la vida son un regalo de Dios para el ser humano. Dios nos ha regalado los placeres de la vida como un regalo. Dice la palabra de Dios que Dios nos creó a imagen y semejanza. Cristo, hermano, en una ocasión, usted no sabe que Cristo se reía. Y Cristo se comía y se daba unas harturitas. Y Cristo compartía con los pobres, con las prostitutas, con los fariseos. Cristo compartía con todas las clases sociales. Cristo se sentaba a dialogar, a interactuar con los intelectuales del momento. Alabado sea el Señor. Cuando Cristo iba a donde Zaqueo, ¿a qué iba? ¿A dónde fue de Zaqueo? ¿A qué fue? A comer. ¿Y a qué más? A llevar ¿y a qué más fue? Después de la comida, ¿qué va? El cafecito. ¿Y después del cafecito qué va? Una pavita, un postre. Gloria a Dios. ¿Ah? Jesús, exactamente, y Jesús iba también al baño a orinar, a bañarse, a hacer sus necesidades de todo ser humano, porque era 100% hombre y 100% Dios. Pero Jesús nunca puso los placeres de la vida por encima de lo que Dios había establecido. Porque donde Jesús pasaba, dejaba huellas. Y por eso la gente lo seguía. Y por eso la gente, hermano, se reía con él. ¿Saben que Jesús lloró también? Cuando Lázaro murió, que era su pana full, él también lloró, porque pensamos, hermano, tenemos un mal concepto de lo que es el cristianismo y de lo que es el evangelio. Tenemos un concepto muy erróneo. Y todavía pensamos que Cristo está en la cruz. Mentira del diablo. Cristo está ahora a la derecha de su papá, intercediendo por nosotros. No es una cruz, no. Y esa cruz la han tomado para beneficiarse mucha gente. ¿Me entienden, hermanos, lo que estoy diciendo? Cristo jugaba con los niños. Yo me imagino al maestro jugar con los niños. Por eso dijo en una ocasión: dejen que los niños se acerquen a mí, no se ven piedad, porque está es el reino de los cielos. Me imagino a Jesús jugando vitilla con un tiguerito de eso. Tírala una vez ahí. Tírala. Y los tigueritos: ¡ese es Jesús! ¡Chévere el maestro! ¡Chévere! Y me imagino al maestro jugando bola. Punta para los dos, en tu lado. Y los discípulos al lado dicen: maestro, pues tú sabes
Tú sabes jugar bola, pero ven acá, eso lo creí yo. Gloria a Dios, aleluya. Y los taquitos, eso de los taquitos con la bolita. ¿Tú sabes? Y imagina a Jesús probando un tiguerito de eso, y me haga duro para que no tenga problemas. Y Jesús dice cerrado todo. Ay, Padre, que no me duele. ¡Pah! Dice Jesús, uy, eso duele. Y me imagino a Jesús jugando al topado, y saliendo. O a la escondida. Cuéntate a 5. 1, 2, 3. Ahí está Jesús, ahí está Jesús. En una ocasión Jesús se le perdió a María. En una ocasión se le perdió Jesús a María. ¿Recuerdan la ocasión? Que se le perdió a María. Jesús parece que se le escondió. Estaba jugando de escondido. Y María preocupada. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Apenas un carajito, quizás con 8 años, gloria a Dios. Y Jesús estaba dando negocio a su papá en la sinagoga con los sacerdotes, con los maestros de la ley. Estaba ese jovencito ahí. Tremendo. Porque Jesús era Jesús. Y Jesús disfrutó de los placeres de la vida. Ayudó a su mamá cuando murió el esposo de María, que era carpintero. Me imagino que Jesús ayudó a su mamá a fregar. Jesús ayudaba a su mamá a fregar, a tender la ropa, a cocinar quizás a veces, a arreglar las camas. ¿Quién de aquí se levanta y no arreglan sus camas? ¿Y quiénes se levantan y arreglan sus camas? Amén. ¿Quiénes ayudan a sus padres? Jesús hacía todas esas cosas, hermanos. Y Jesús disfrutaba de los placeres de la vida. Él veía, él disfrutaba de la comida que le daban, donde él iba. Él escuchaba a la gente. ¿Qué dicen de mí la gente? ¿Qué dicen quién soy yo? Porque él escuchaba lo que la gente decía. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una religiosidad extrema y dogmatizamos muchas cosas. Y marcamos todas las cosas, porque todas las cosas es pecado, y no es así. Hay que dejarse de dogma, hay que dejarse de religiosidad. Lo que no se negocia es la santidad. Es innegociable. Y entienda bien el término que le estoy diciendo. Porque cuando yo estoy dando los placeres de la vida, no vaya a salir allá afuera que el pastor dijo que yo puedo hacer de todo. No. Eso no es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos ahí lo que Dios creó y no lo disfrutamos. Y cuando estamos viejos como yo, que ahora a mí me gusta un basquetbol, una pelota, un ping-pong y esas cosas. Y después que yo tenía 15, 20, menos del año que yo tengo, ahora me pongo 20 de años que yo jugaba de basquetbol. De que tiro 5 tiros me estoy muriendo. Porque a mí me metieron en la cabeza que jugar basquetbol, que ver la pelota. Yo al estadio Quiqueya yo nada más he ido una sola vez en mi vida. Porque me metieron en mi cabeza que jugar pelota, escuchar la pelota, jugar béisbol, jugar ajedrez, porque sé jugar ajedrez, y jugar ping-pong y tablero es pecado. Y esa religiosidad. Y si tú ibas al cine hace tiempo atrás, te crucificaban por Dios. Y usted sabe lo bueno que es compartir una domplinada a los que están ayunando que sufren ahora. Una domplinada, gloria a Dios, no es para que me hagan los domplines tampoco, sino, hermano, un plato, un locrio con mucha ensalada, con carne de toda clase, gloria a Dios, y un tablerito de pudre que uno se come, alabado, entre hermanos, entre cristianos. Eso no es pecado, eso es disfrutar de los placeres que Dios nos ha entregado, iglesia. Avívate, levántate, gloria a Dios, disfruta con tu esposo, con tu marido. Pues mira, cómetelo como, mira, no quiero decir más cosas, porque mire, usted comerse la manzana, las uvas, como dice Salomón, y candela para bobó, con todo hierro puesto. Alabado sea el Señor, que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo eso, disfrutando de las cosas que Dios ha diseñado para nosotros. Aleluya. Hasta para eso somos tan débiles y tan flojos y tan mamitas, como dijo un predicador en una ocasión. Gloria a Dios. Termino ya, hermano. Este reloj está malo. Ahí faltan 15 para las 12, van a ser las 1 y 15. Ya termino, gloria a Dios. Hermano,
disfrute de los placeres de la vida, pero en el orden de Dios. Dele más prioridad a las cosas de Dios, a lo que es eterno, a lo que no perece. Aleluya. Cuando usted tenga deseo de comerse una buena comida, cómete. Pero recuerde que Dios está por encima de todas esas cosas. No deje de venir a la iglesia por los afanes. Amén. No se comprometa. Venga a la iglesia, que Dios provee y Dios tiene el control. Hermanos queridos, amados, miren, hermanos, lo que Dios creó, lo creó bueno. Lo creó bueno. Y es tan bueno que nosotros estamos aquí en esta tarde disfrutando de la creación de Dios. Yo quiero que en esta mañana usted se ponga de pie un ratito y le dé un abrazo al hermano que está a tu lado y dice: wow, Dios sí es bueno. Ay, pero no se aprovechen los que están casados, que tienen a su esposa al lado. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Tenemos que disfrutar de los placeres de la vida bajo ese orden que Dios ha establecido. Gloria a Dios. Usted puede estudiar, trabaje todo lo que usted quiera, pero recuerde que Dios está por encima de todas las cosas, ¿eh? Dios está por encima de todas las cosas. Con Dios no se negocia. La santidad no se negocia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Yo quiero en esta tarde, aleluya, presentar a Flor Natalia Chapman Guzmán. Y luego vamos a hacer una oración. Aleluya. Para que el Señor esté estableciendo el orden en las vidas de cada uno de nosotros. Y también, hermano, yo creo que vuelvan a sus asientos. Amén. Ustedes ven lo bueno que es disfrutar los placeres de la vida, que nos podemos mover y abrazarnos. Alabado sea el Señor. Ustedes no ven que ser cristiano no es aburrido. Ser cristiano es ser alegre, contento. Están contentos. Antes de que los hermanos pasen, yo creo que son los hermanos que van a presentar a los niños, se sientan aquí delante. Gloria a Dios. Está de cumpleaños nuestro hermano Chiqui, ayer cumplió años. 15 años cumplió Chiqui. No, yo creo que Chiqui pase por aquí adelante, pasa por aquí. Aquí vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Sí. Para que su esposa pase por aquí y haga la oración con Chiqui. Aleluya. Bendito sea el Señor. Chiqui apenas es un adolescente. 17. Vendiendo metales. 17 años. Aleluya. Y vamos, yo quiero que los hermanos nos pongamos de pie. Vamos a pasar luego a presentar a la bebé. Y quiero decirle algo a los hermanos. Voy a dejar que los hermanos de Jesús y su amada esposa hagan la oración. Acompáñenme a orar en esta oración con mi amado esposo que estuvo de cumpleaños. Padre Santo, Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, en esta ocasión. Te pido que bendigas a mi esposo grandemente, Señor, que tú lo guíes por sus caminos, que tú le des sabiduría y entendimiento de tu palabra, Señor, que tú lo llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, para que lo transforme y lo haga perfecto, Señor, a tu santa voluntad, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú lo bendigas de una manera especial, Señor. Yo en esta ocasión, Señor, le deseo todo lo mejor. Le deseo, Señor, vida, salud, abundante, Padre, para que él pueda criar a sus hijos, Señor, y pueda instruirlo en tus caminos, Padre, con la sabiduría que tú le des, Señor. Dale larga vida, llénalo de felicidad, de amor, Señor, para las personas que nos rodean, Dios mío. Dale capacidad de entendimiento, Dios mío, para él sobrellevar cualquier situación, Dios mío, que puede estar pasando, Señor. Llénalo de tu espíritu, de tu amor y de tu favor. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, yo quiero que en 20 segundos todos los hermanos pasen y den un abrazo, chicos. Aquí sí vamos a tener Aleluya. que abrazar. Alabado sea el Señor. Van bien ya, alabado sea Dios. Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Queremos, hermanos, invitar a todos los hermanos que vayan a la oración, que están por ahí de pie, por favor, vuelvan a sus asientos, porque vamos a presentar un niño, una niña. Quiero que Flor Natalia Jasmine Guzmán, Natalie Guzmán, su madre, pasen por aquí. Los testigos, aquí, de la frente, no, acá, ahí. Bien, gloria a Dios. Los testigos son Víctor, uno se pone acá, a la izquierda, otro a la derecha. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Hay un pasaje bíblico donde dice que había una señora, ¿cómo se llamaba la señora? De Zebedeo, y quería conducir uno a la derecha y otro a la izquierda, no obedeció. Casi nada. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, que escuchen bien la instrucción bíblica de esta tarde. Quiero, por favor, reverencia a este momento tan importante de este servicio. Quiero compartir con ustedes y luego le voy a hacer algunas preguntas a la hermana y ella le va a decir sí, lo haremos. ¿Amén? Sí. Pero primero quiero leer la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 1, verso 20-28. Dice la palabra: aconteció que al cumplir el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedía a Jehová. Después Elcana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré y será presentado delante de Jehová y se quedará ya para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así cumpla Jehová su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que destetó. Después que lo destetó, y siendo el niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron al niño a Elí, y Ana le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová por este niño. Oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días, que viva y será Jehová. Y adoró allí a Jehová. Por eso en esta mañana, en esta tarde, estamos dedicando este bebé al Señor. La Biblia no dice por ningún lado que los niños sean bautizados. Eso no lo registra la palabra de Dios. Eso es antibíblico. La Biblia dice que le presentaban los niños a Jesús y Jesús oraba por ellos, pero no lo bautizaba, porque ese niño, esa niña, si Cristo viene ahora mismo, se va con el Señor, está asegurada, porque no tiene discernimiento, no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso que los niños no son bautizados. Se bautiza una persona que ya pueda discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Ve? Entonces por eso presentamos a los niños a Jesús. Amén. Bien. Entonces, yo te voy a hacer algunas preguntas y tú me vas a decir sí, lo haremos. ¿No verdad que sí? Ante la presencia de Dios y de estos testigos, ¿promete usted criar a esta niña en el temor del Señor, guiándola en todo el conocimiento del camino del Señor? Promete educarlo en la palabra de Dios para que conozca a Cristo como su Salvador personal. Le dará a esta criatura un ejemplo piadoso y consistente de la vida cristiana. Lo presenta el Señor en solemne y sincera dedicación, sin reserva alguna. Quiero pedirle a la congregación
y que escuche bien esta pregunta que le voy a hacer a la congregación, y la congregación unánime va a contestar. Lo haremos con la ayuda de Dios. Amén. ¿Se unirán ustedes a estos padres en la educación, consejo, orientación espiritual de esta niña a través de su ejemplo y la sana doctrina de la palabra de Dios? En virtud de las promesas y compromisos que han manifestado delante de Dios de estos testigos, los aconsejamos o le aconsejo y lo estipulamos a dedicarse a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y amor. Amén. Así que Flor Natalia Chapman Guzmán, te dedicamos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Que el Señor te fortalezca, te dirija todos los días de tu vida, que seas obediente y ames a tus padres, a tu iglesia y a tu comunidad, y que la misericordia y la bondad del Altísimo te alcance para siempre. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor por este privilegio que me brinda como ministro de tu palabra, de presentar a esta niña a ti, Señor. Flor Natalia Chapman Guzmán está en tus manos, Dios. Yo te ruego que tú la inmunices, que tú la llenes de larga vida, que tú la libres de enfermedades, que sea una gran mensajera de tu palabra, Señor. Que tú, oh Dios, la llenes con tu gracia y que tú estés estableciendo el orden tuyo en su crecimiento, en su desarrollo, tanto emocional, intelectual y espiritual. Bendice a su madre, dale la sabiduría, oh Señor, para que la instruya en tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bendice a esta familia, Señor, y la presentamos y la ponemos en tus manos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.